Find f prime of x para la función dada usando la diferenciación log. Para el primer paso sustituyamos f de x por y escribimos la raíz cúbica usando el exponente racional de 1/3. La función dada es equivalente a y es igual a la cantidad de x al cubo más 5x dividido por la cantidad de x a la sexta más 3 elevadas a la tercera potencia. Y ahora para aplicar la diferenciación logarítmica tomamos el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación. Y ahora expandimos el lado derecho tanto como sea posible porque tenemos un cociente. Podemos usar la propiedad cociente de los logaritmos donde el log de m dividido por n es igual a log m menos iniciar sesión. Lo que significa que puedes escribir el lado derecho como log natural de x al tercero más 5x. Menos logaritmo natural de la cantidad de x a la sexta 3 elevada a la potencia 13, y ahora podemos aplicar la propiedad power de los logaritmos. Al segundo registro aquí podemos mover el exponente de 1/3 a la posición del coeficiente que nos da log y natural. Es igual al log natural de la cantidad de x a la tercera más 5x menos 1/3 del log natural de la cantidad de x. Al sexto más 3. El siguiente paso es diferenciar ambos lados de la ecuación con respecto a x. La derivada del log natural y con respecto a x va a requerir la regla de la cadena que primero diferenciamos con respecto a, y que nos da 1 sobre, y luego la multiplicamos por un factor de d y de x. Esto es diferenciación implícita. Igual a la derecha. Diferenciando con respecto a x la derivada del log natural de la cantidad de x a la tercera más 5x es igual a 1 sobre u por u prime 1 por encima. La cantidad de x a la tercera más 5x veces la derivada de x a la tercera más 5x que es 3x al cuadrado más 5, entonces tenemos menos 1/3 de la derivada del log natural x al sexto más 3 con respecto a x que de nuevo es 1 sobre u por u prime 1 sobre x a, el sexto más 3. 6 veces x a la quinta. Sigamos adelante y simplifiquemos a la derecha. Para el primer producto nada simplifica, tenemos la cantidad 3x al cuadrado más 5 sobre la cantidad de x a la tercera más 5x. Menos para el segundo producto tenemos un factor común de 3 entre 6, y 3 simplifica a 1, 6 simplifica a 2. Lo que nos da menos 2x a la quinta. Por todas partes. X al sexto más 3. Y ahora necesitamos resolver 4 bits multiplicando ambos lados de la ecuación por y. A la izquierda y veces 1 sobre, y simplifica a una vez d y de x es d y de x. Tenemos d y de x es igual a y. Multiplica la diferencia de las expresiones racionales, así que si bien esta es la derivada, preferimos expresar la derivada con respecto a x solo en términos de x, así que ahora reemplazamos y con la función original. Hagámoslo en la siguiente diapositiva. Así que ahora tenemos dx solo en términos de x, así que podríamos dejarlo de esta forma. Sigamos adelante y distribuyamos esta primera fracción y luego simplifiquemos tanto como sea posible. Y voy a poner todos los numeradores y denominadores entre paréntesis para que esta simplificación sea más clara. Mirando este primer producto, observe cómo x cubed plus 5x dividido por sí mismo se simplifica a 1. Dándonos dx. Es igual a para este primer producto tenemos 3x al cuadrado más 5 en toda la cantidad de x a la sexta más 3 para
La potencia de un tercio. Ahora mirando el segundo producto nada simplifica, pero al multiplicar los denominadores porque las bases son las mismas sumamos los exponentes. Un tercio más 1 es 4 tercios, así que el denominador va a ser la cantidad x a la sexta más 3 a la potencia de 4 tercios en el numerador al que distribuimos 2x. La quinta que nos da 2x a la octava, y luego más 10x a la sexta. Así que si bien puedes dejar la derivada en este formulario aquí, también puede expresarse en esta forma final aquí. Espero que esto te haya resultado útil.